Hello, hello. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Soy la Única, el podcast donde hablamos sobre temas que deberían estar sobre la mesa. Si es la primera vez que nos escuchas, me presento, soy Emiliana Peroso y soy su host. Y hoy vamos a hablar un tema que me interesa muchísimo y que además creo que tenemos que hablar sobre él porque está muy romantizado. Pero todos, estoy segura, nos hemos preguntado sobre este tema y hemos querido conocer más y cómo seguir esta trayectoria. Hoy vamos a estar hablando sobre amor propio, ansiedad, autoconocimiento y como siempre iniciamos haciéndonos preguntas sobre el tema, así que, ¿alguna vez te has sentido que no te amas lo suficiente o que no te conoces tanto como te gustaría? ¿Has intentado manifestar algo y no ha funcionado? ¿O has querido hacer cambios para amarte y respetarte más, pero no has sabido por dónde comenzar? Considero que el camino hacia amarnos, conocernos y respetarnos es mucho más complicado de lo que creemos, pero al final siempre será satisfactorio. Para responder todas estas preguntas que nos hacemos constantemente, invité a Beatriz Ticali. Ella es comunicadora social, además es creadora de contenido sobre autoconocimiento y salud mental y ha atravesado un trastorno de la ansiedad generalizada. Ella cuenta su historia a través de sus redes sociales y cómo ha sabido identificarla a través de la terapia. ¿Soy la única? Una pregunta que resuena mucho en mi cabeza y estoy segura que en la tuya también. Soy Emiliana Peroso y para eso creé este espacio, para conversar sobre eso que tú y yo sentimos, pero no hablamos. Gracias, Bea, bueno, por venir, por estar acá. Gracias a ti, Emi. No puedo esperar a escuchar todo lo que nos vas a contar hoy sobre este tema, que bueno, creo que Lo está en máximo, tendencia, pero sí. que hay que profundizar sobre él porque no es tan fácil. No, Como me amo y ya, y me amo todos los días. así mismo, exacto. Gracias a ti por invitarme. No, estoy súper feliz de verdad que estés aquí y nada, quería comenzar preguntándote cómo inició este trayecto para que empezaras a hablar sobre amor propio y autoconocimiento en redes sociales, que te llevó a las redes. Mira, me llevó una cuestión bastante curiosa, porque Ok. cuando yo me gradué de la universidad en Venezuela, yo también estaba estudiando actuación Ok. y muchos de mis amigos, como es lo normal, por lo menos en Venezuela, y me imagino que en varios países también, es que haces como unas prácticas o eres pasante Ok. en el espacio en el que tú decidas. Ok. Yo no hice esas prácticas porque a mí no me las pedían y yo seguí estudiando actuación mientras estaba estudiando mi comunicación social. Ok. Entonces, claro, al final, en el momento de graduarme, me di cuenta que todos mis amigos ya tenían un trabajo y que estaban un poquito más estables, un poco más independientes, que es en verdad lo que uno busca, que yo en verdad no entiendo. Ya después de que eres adulto te das cuenta que tú hubieses podido quedar siendo adolescente un ratico Un más. ratico más con tu mamá y Sí. te quiero. Exactamente. Pero Sí, bueno, nada, entonces me dio, cuando yo me veo en esta situación, ok, hoy te lo cuento sabiendo exactamente qué me había pasado, pero en ese momento no sabía. claro. Tuve mi primera crisis de ansiedad generalizada fuerte en la que me Ujú. tuvieron que, o sea, es como si los pensamientos obsesivos, que en ese momento para mí eran la muerte, se desbordaran. Ok, Entonces, claro, mi mamá buscó ayuda, en mi familia siempre la salud mental ha estado como súper ok, normalizada qué y bueno. buscó ayuda y me llevó a un psiquiatra. Mm, Efectivamente, me intentaron como ayudar, necesitaban bajar esos niveles de todos estos pensamientos claro. y lo que hicieron fue sedarme por 4 días. Wow. Entonces estuve sedada 4 días, un poco, o sea, literalmente entre dormida y despierta en mi casa, con mi mamá cuidándome, tal, no sé qué. Y Claro. ya cuando los pensamientos bajaron y yo estaba más tranquila, comencé a ir al psiquiatra 2 veces por semana. ¿Y antes nunca habías ido al psiquiatra? Yo antes había ido a la terapia, a hacer terapia por otras, o sea, por miles de otras Ok, cosas. Típico que era una niña como muy súper hiperactiva, entonces me mandaban para terapia. ok, Mis papás se divorciaron para terapia, ok. pero no como por nada que yo supiera, ¿sabes qué es esto? Claro. Entonces, claro, cuando ya empiezo a ir a terapia, Ujú. efectivamente me mandan a hacer un electroencefalograma y se dan cuenta que sí, no es nada más de pensamiento, sino que hay algo biológico. Me dicen, Ah, mira, te claro. tenemos que medicar. Y ahí comienza como todo este momento de exploración. Fue un año súper Mm, fuerte, eso fue en el 2018, ok. y a través de la terapia fue que me di cuenta del término amor propio, porque yo no tenía ni idea. Acuérdate que ahorita es una cosa como que se habla todo el Sí, todo mundo el día, y todo todo el el mundo mundo. habla y Elena Rosa con una canción de amor de verdad me lo merezco y aquí todo Bailamos. yo también. Pero coño, en verdad en ese momento, perdón, ¿se pueden decir groserías? Sí, sí, Ok. sí. En ese momento no. Y Claro. yo no sabía, como no tenía mucha idea, y Ok. empiezo a entender que necesitaba como el autoconocimiento, el amor, el no sé qué, y empiezo a investigar y me doy cuenta que
mi gran pasión, que era comunicar, lo podía hacer a través de las redes, porque al final, una cosa que siempre me ha dicho mi papá, que lo llevo siempre en mi corazón y en la vida, es que los recursos están para utilizarlos. ¿Verdad? O sea, brother, un recurso son las redes sociales y la gente cree que en verdad es cualquier cosa y es una súper herramienta. Entonces, bueno, Y el teléfono que tenemos con una cámara que además, en ese momento me lo que queramos acuerdo comunicar, podemos comunicarlo. lo que queramos, con las redes, con no sé qué, con no sé Con qué. responsabilidad, claro. Exacto, por favor. Pero en ese momento era el iPhone, me acuerdo que yo tenía el iPhone X, el X. Ajá. Y yo dije, claro, era el mejor de ese momento y yo dije, vamos a darle, a echarle pichón. Ok. Y entonces uní el tema del amor propio con la salud mental y comencé a hablar en Venezuela, que además es en Caracas, que es donde yo nací, crecí y estaba ahí, que es una sociedad como muy, muy, muy retrógrada. O Sí, sea, muchísimo. amo Caracas, de nuevo, es mi sitio, pero al final sí es una sociedad que le falta mucho todavía como por conocer, aprender y evolucionar. Y hablar sobre salud mental fue como quitar un tabú o tocar, de hecho, un tabú bastante interesante porque para ese entonces en mi familia yo no lo había visto de nuevo porque para mi mamá siempre fue muy normal, pero ir al psicólogo o hacer cualquier tipo de cosa que tuviese que ver con esto era de locos. Sí, de loco. Entonces, bueno, fue así que empecé. Que empezaste tu Ujú, camino. sí. Y cuéntanos un poquito más sobre qué es esto de ansiedad generalizada, qué significa, ¿se vive con esto toda la vida o fue en ese momento como una explosión y ya, o es algo con lo que sigues conviviendo? Mira, lamentablemente se vive con esto toda la vida, o sea, lo puedes tratar, 100% lo puedes tratar. Yo lo traté con medicación durante 3 años, ya me la quitaron y yo ahorita estoy, ¿sabes? Aprendes a vivir con ello y te cambia la vida al 100, o sea, a mí me cambió en 180 grados, de verdad, honestamente. El trastorno de ansiedad generalizada es tal cual, o sea, es tener ansiedad con picos, en diferentes picos que te dan, y que puedes sentir como pensamientos desbordados, sobre todo acerca de como temas específicos que a ti te causen miedo y que puedan después a largo plazo crear pánico. Entonces, por ejemplo, a mí me daba ansiedad la muerte en ese momento. Para mí era como el tema. Entonces ya después cuando te llega el ataque de pánico, que es lo más fuerte, un ataque de pánico máximo Pero te da duro, ansiedad como la muerte tuya, la muerte de tus seres en general. queridos, o sea, como que... En general, es como un miedo, en ese momento lo que más me acuerdo era como un miedo, eso, a morirme yo, a como al vacío. Me acuerdo que pensaba como que en mi mente hacía zoom out y pensaba en el mundo, o sea, en el Ok. globo terráqueo, pues en la Tierra, que estaba flotando. Y en verdad yo digo, brother, es que es verdad, estamos en una puta piedra flotante que, ¿sabes? Nadie sabe Que nada. no podemos desaparecer mañana y En cualquier ¿verdad? momento. Somos un puntico en la Eso, tierra. me daba miedo como eso, ser efímeros, Claro. como qué pasaba después de la vida. Entonces me pasaba que, por ejemplo, todas las actividades o las experiencias que yo pudiese tener que dentro de mi raciocinio pudiesen terminar en muerte me dan mucha ansiedad. Es decir, un avión, es decir, manejar, que podía chocar y tal, no sé qué. Claro. O sea, todo este tipo de cosas. El punto es que lo interesante del trastorno de ansiedad generalizado es que en el momento en el que me lo diagnostican, Ok, mi psiquiatra me sacó un libro de este calibre. O sea, no es mentira, así de grueso. ok. Y es un libro que dice todos los síntomas que hasta ahora se habían como conocido sobre este trastorno. Ok. Entonces estoy hablando que cuando tú tienes una gastroenteritis, los síntomas no llenan ni siquiera la mitad de una cuartilla. O sea, que ¿Vale? es una Entonces, locura todo lo es que te una puede locura. pasar. Es una locura. Entonces, claro, Ujú. es un tema es aprender a vivir con una cuestión que sí es verdad que cada quien tiene como síntomas clásicos. O sea, yo tengo mis OGs, que son Ok. como mis síntomas, Lo ¿sabes? que Con siempre ya te yo- pasa que tú ya sabes que estás Eso. como en un periodo más complicado. Exacto, pero de repente te entra uno que tú dices, what the fuck, ¿qué es esto? No estoy entendiendo nada. Y bueno, definitivamente es ansiedad. ¿Y cuáles son esos síntomas como más, que más caracterizan este trastorno? Que yo lo he escuchado bastante, o Sí. sea, ¿Cuáles crees que son? que, ¿Cuáles crees que son? no sé, yo creo que, bueno, los síntomas típicos de la ansiedad, o sea, capaz como me dices esto de
del ataque de pánico, como eso de sentir que no puedes respirar o Eso. que te sientes como muy pequeñita en el mundo. He oído también algo que a mí me ha pasado, que es como que si tu mundo es una película. O sea, como que tú estás afuera viéndolo. Y bueno, no sé si es de este tipo de ansiedad, pero Te cuéntanos tú. despersonalizas, Te sí. despersonalizas, exacto. Es muy fuerte. El tema del ataque de pánico es que el ataque de pánico es como un pico grande que claro. solo máximo a nivel como químico te puede durar máximo 10 minutos, ¿ok? O sea, un ataque de pánico es como lo más heavy y es la sensación de muerte inminente, Claro. que tú te vas a morir. Ok. La mayoría de la gente tiene, como yo, palpitaciones, puede sudar. Hay gente que, por ejemplo, se le inmovilizan las piernas. Te dejan de funcionar las piernas, te dejan de funcionar los brazos. Hay gente que pierde la visión. Hay gente que se marea, te despersonalizas. Entonces sí, definitivamente está eso en el pánico. Pero luego la ansiedad es algo prolongado. Porque yo puedo tener un ataque de pánico, o sea, basándome en lo que te estoy explicando, el ataque de pánico a mí me puede dar, a mí en ese momento me daba varias veces al día, pero por máximo 10 minutos Ah, te dan varios ataques de pánico al al día. Wow. Pero la ansiedad generalizada te puede durar todo el día. Claro. En todo el día, a toda hora, en todo momento. Entonces, claro, ahí también puedes sentir como ciertas palpitaciones, también estás como fuera de ti, no puedes prestar atención, estás muy inquieta, mucha gente come, Claro. come. ¿Qué más te puede pasar? Bueno, tienes muchísimos pensamientos obsesivos. Claro. Entonces, por ejemplo, en ese momento, mis pensamientos obsesivos eran la muerte. Claro. Pero yo trabajé la muerte en terapia. Y ya para mí la muerte no es un problema. Claro, sí, poco a poco. Es lo que estábamos hablando el otro día aquí en el podcast, como de que tú eres la persona y luego está tu problema. No eres el problema, o sea, como que está separado. Exactamente. Y conforme lo tratas, siempre va a existir, porque capaz nunca va a dejar de existir, pero conforme lo trates te vas a sentir mejor, o sea, tienes que conocerte. Y Exacto. vamos a partir de ahí cuéntanos qué es para ti ese término de autoconocernos, porque yo creo que es demasiado amplio, o sea, creo que como que la gente, no sé, es muy fácil decir me conozco porque sé que me gusta, que no me gusta, pero para de verdad tenerlo en cuenta, el me conozco y actúo conforme me conozco, es complicado, no es tan fácil. ¿Qué es para ti este término? Mira, el autoconocimiento para mí, primero que es un concepto, que es una forma de vida y es infinito. Exacto. O sea, al final a mí más que partir desde el punto de vista de que me conozco, me gusta partir desde el punto de vista de que no me conozco. Claro. Y no me conozco 100%. es porque yo vivo una realidad y una forma de vida y de ser y lo que sea, que en la que yo tengo ciertas formas y ciertas cosas que hago, pero hay muchas situaciones que yo no he vivido, entonces yo no sé cómo yo sería en esas situaciones. Claro que por un tema del día a día, la cotidianidad, he aprendido a entender qué me gusta, qué no me gusta, qué le cae bien a mi cuerpo, quién soy yo, cómo está mi personalidad, lo que Claro. sea, pero la realidad es que el autoconocimiento es hasta que nos vamos de este plano, o sea, Claro. siempre está activo. El autoconocimiento vino después de que yo comencé a hablar de amor propio. Ah, ok. O sea, mi proceso fue al revés. Yo comencé a hablar de amor propio porque me llamó muchísimo la atención este tema de quererse, amarse, porque me parecía súper difícil. No, sí, es que es Y complicado. me parecía que yo no entendía, pues, o sea, entonces, claro, naturalmente lo que no entiendes quieres como explorarlo. Claro. ¿Qué pasa? Que el amor propio, como yo empecé a explorarlo, fue desde afuera hacia adentro. Fue un poco más de date baños de espuma, prende una velita, no sé qué. Claro. Comencé de afuera hacia adentro, hasta que después de, bueno, muchos años, que honestamente, bueno, me he leído cualquier cantidad de libros, no he parado de ir a terapia, y sentí como un despertar a ese nivel de un poco eso, estar como siempre activa y pendiente y entender quién coño eres. Entendí que más allá del amor propio, en verdad lo que va un poquito más abajo y lo que es más importante es el autoconocimiento. Sí. Y además que somos cambiantes, que, o sea, que eso también es complicado entenderlo, como que hoy me gusta tomar café todos los días y mañana me gusta tomar matcha. Como que nos aferramos muchísimo como a esa idea de que si me gusta algo me va a gustar por toda la vida y no es cierto. No. Somos cambiantes y por eso también constantemente nos estamos conociendo y conociendo cómo cambiamos. Completamente. O sea, mira, para mí, sí, es que estoy completamente de acuerdo. O sea, al final yo pienso que el autoconocimiento, como te había dicho, es una forma de vida, pero ¿por qué es? Yo lo considero un despertar. O sea, ¿en Claro. qué sentido?
Si tú partes desde el punto de vista de que no te conoces, entonces utilizas cada experiencia para conocerte y estás despierto y em, empiezas a conseguir primero, sí, como cosas para conocer, situaciones para conocerte, empiezas a conseguir pistas, empiezas a ver reflexiones donde antes no las había, Claro. pero que siempre las hay. El tema está en darte la oportunidad. Entonces el autoconocimiento, primero, te puede dar muchísimo miedo, porque hay mucha gente que le cuesta abrir como esa caja de Pandora, porque no, hay gente que sabe, y hay gente que lo sabe, que tiene situaciones en su vida que le gustaría no revivir, por ejemplo, en terapia, y no volver a abrir Sí. esa caja, pero es que la realidad es que esa es la respuesta. Mm. Lo que pasa es que abrirla duele, Duele mucho, sí. no solo duele, es económicamente complicado porque no todo el mundo tiene el dinero para ir a hacer terapia. Entonces, por eso te digo, el autoconocimiento puede ser tanto ir a terapia como hacer journaling, pero entonces ahí tienes que ser súper disciplinado. Claro. Porque eres tú, ok, hoy te vas a sentar a hablar de tu niñez. Dale, Ujú. pues, yo te voy a dar las 3 preguntas del día para que hables sobre tu niñez y escribas sobre tu niñez. Y No, y además tienes que ser honesto. claro, Porque tú puedes escribir, pero puedes escribir desde esa misma capa. O sea, tienes que ser honesto exactamente, contigo mismo para autoconocerte. exactamente. A mí me encantó algo que estaba viendo en tus redes sociales y es que tú tienes como un mantra que dices, mientras más te conoces, más te entiendes y mientras más te entiendes, mejor te tratas. Cuéntanos de dónde viene este mantra y qué significa. Bueno, justamente, yo en TikTok comencé, chica, una cosa que me encantó, que son unas preguntas de autoconocimiento. Ok. Mira, yo me di cuenta que eso, que hay mucha gente que no va para terapia y hay mucha gente que no está despierta. Entonces, como que lo que yo quise hacer fue crear listas de preguntas de autoconocimiento que podrían ir desde cuál es tu color favorito hasta cosas más intensas como cuál es la creencia limitante que tu familia te pegó más con respecto al dinero, por ejemplo. Un poco para que le sirvan a las personas además de que es un poco divertido Sí. y que tú vas diciendo mi color favorito es el rojo, la creencia limitante es que voy a ser pobre toda mi vida, no se sabe, ese tipo de cosas. Claro. Coño, que te sirvan un poco para despertar y como levantar esa carnita. Claro. Porque eso es lo que pasa. Pocas veces nosotros nos sentamos un poco a entender quiénes somos y qué queremos. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta línea de estas preguntas, yo dije, claro, pero ¿cuál es el objetivo? Más allá de, sí, algo divertido y todo esto que te estoy contando. Bueno, conocerme. Porque yo descubrí que a través del autoconocimiento me trato mejor en el sentido Claro. de que soy más paciente conmigo misma. Ujú. Es decir, si a mí, por ejemplo, me hacen una pregunta, una loca del Instagram, como podría ser yo, que me aparece alguien y dice, ¿cuál es la pregunta de autoconocimiento? Y te preguntan, ¿cuál es la prenda de ropa que más te cuesta ponerte? ¿Por Ok. qué? Yo veo esa pregunta, se queda en mi cabeza, yo sigo scrolling, lo que tú quieras. Esa pregunta ya a mí como que Sí, te me hace hizo estar en entender algo. conciencia. Entonces, claro, yo te puedo responder 100% de mí que para mí no es la prenda, es la parte de mi cuerpo que más me cuesta vestir, es el torso. Ok. Porque es donde más acumulo grasa, porque es donde tengo más complejos, lo que sea. A mí Entonces, las piernas 100%. ¿ves? Cada quien tiene lo suyo, a mí Pero entonces si ya lo sabes, al Claro. momento de vestirte, que no siempre vas a ser la más amable contigo, pero la Claro. idea es que intentes serlo. Entonces ya a la hora de vestirte, despertaste esa parte, la tienes consciente y dices, ok, viene la parte en la que me tengo que elegir el top. Claro. ¿Qué me voy a poner? Vamos con tranquilidad, vamos Y con también desde calma. el amor, no desde me juzgo, ay, qué horrible, sino Eso. como más. Y yo creo que también es saber, no sé, dinos tú, como que no siempre nos vamos a querer, o sea, no siempre no nos vamos a despertar todos los días, ay, qué bella soy, ay, me amo, ay, soy demasiado inteligente, o Es ay, que hago esto súper bien. me encanta que diga esto porque es literalmente así. Yo creo que hay una falacia Exacto, hay demasiado una importantísima. falacia ahí. Brother, mira, el amor propio está demasiado romantizado, gente. Y sí, es verdad que prender una vela, decir afirmaciones y, ¿sabes? Y estar siempre como bien contigo misma o lo que sea, está muy bien y ayuda a todo el tema de que practiques el amor Ujú. propio. Vieja, pero no es el amor propio real. No, El amor no es propio real. real es lo que estamos hablando, que va más abajo, por debajo, o sea, es el autoconocimiento. Me encanta que me preguntes sobre esto, porque honestamente sí, hay demasiadas falacias con el tema del amor propio. Hay demasiadas cosas que se han romantizado. Ujú. Una de las falacias más heavy, que es esta, la que tú dices, que es que todo el día, toda hora nos tenemos que amar. Sí, eso es mentira. Brother, es mentira. Y con eso viene un término que a mí me encanta y he llegado a querer, que es la neutralidad.
Okay. Yo puedo estar completamente neutro o sea, nosotras, sobre todo las mujeres, o nos amamos o nos odiamos. Voy a salir a la calle y me siento como el espectáculo del siglo, o soy la jeva más podrida del planeta, qué horrenda soy, tal, lo que sea, no sirve para nada. Eso también pasa por el ciclo menstrual, que de esto hablaremos después. Pero es lo que te digo, somos como muy ambivalentes, es como Claro. o uno o lo blanco otro. o negro, al final Pero hay grises. existe la neutralidad que en Claro. verdad nos permite a nosotros poder existir y experimentar sin la presión de que tener que amarnos todo el día, toda hora. Yo me puedo ver en el espejo y no sentir que me queda de terror lo que tengo puesto, ni tampoco que soy la más bella. Tengo un cuerpo, es el cuerpo que habito, es el que he aprendido a valorar Claro. y salgo para la calle. O escribí un texto, yo que soy escritora, no sé qué, hay textos que me van a quedar de puta madre, Sí, hay es otros que no tanto, y soy neutral al Es que así respecto. es la vida, es una montaña rusa. Y es eso. lo que tú dices, en las mujeres también influye muchísimo nuestro ciclo menstrual. Súper. Hay una parte del ciclo en donde nos vamos a querer demasiado, que si no me equivoco es cuando estamos ovulando, cuando estamos más fértiles, biológicamente, en ese momento nos queremos muchísimo más. Y luego cuando tenemos la regla, aparte que nos sentimos mal físicamente hablando, también tiene una parte de hormonas y que afectan en nosotros súper heavy. Que todo el día te estás atacando a ti misma. Bueno, de hecho yo el otro día, tenía la regla y me estaba sintiendo tan mal que yo dije, mira, yo me puedo tomar todo el magnesio del planeta. Yo puedo ir a toda la terapia del mundo, puedo hacer journaling, pero las hormonas son las hormonas. Sí. Entonces hay que entender que en este momento no me estoy sintiendo bien, ya, se acabó. O sea, son las hormonas, punto. Otra falacia que en verdad me parece muy heavy, se me fue, coño de la mierda. No, espérate, porque es que es demasiado buena. Otra falacia sobre el amor propio que en verdad me parece demasiado heavy y que nuestra generación, bueno, tú eres generación Z, yo soy millennial, ya, yo soy vieja, pero es esa mariquera o esta estupidez es que me lo merezco. Ajá, Es para la yo del futuro. Entonces, como yo me lo merezco, yo paso la tarjeta de crédito porque es que yo me merezco este jersey. O yo me merezco irme de viaje. Ya después veré cómo hago, porque es que eso es amor propio. No, amor propio es cuidarte a ti, a tus finanzas y entender que no es que es problema del futuro. Y vamos a ver si eso será un problema. Es que definitivamente le estás dando un problema a la tú del futuro. Definitivamente estás siendo irresponsable. Y definitivamente eso te va a causar algún tipo de consecuencia. Claro. Entonces, esta cosa el otro día vi una influencer como súper famosa diciendo, o sea, no sé si esto sea controversial. Bueno, esto tú lo vas a montar en todos lados, ¿no? Sí. Ok. Bueno, que no importa. Ella pone y habla de amor propio y dijo, ¿voy a un concierto o sigo ahorrando para mi carro? Si vives en una ciudad en la que necesitas carro, no tienes carro, yo entiendo que un concierto es una experiencia de una sola vez, pero es que van a venir siempre muchas experiencias de una sola vez. Claro. Y el tema es que tú tienes que entender que sí, ok, no fuiste para el concierto, pero ahorraste. Te priorizaste algo que es más necesario que un concierto. Exactamente. Entonces, claro, con todo es complicado, es una balanza súper complicada. Claro, creo. porque terminó yendo al concierto y dijo, sí, porque me lo merezco, me amo, no sé qué, me disfruto esta experiencia. Ok, te quiero ver entonces agarrando taxis y pagando más plata de lo que tienes que pagar en vez de tener un carro en menos tiempo. Claro. Porque además el concierto que fue no era un concierto barato. Entonces, claro, al final es un poco entender que hay muchas falacias ahorita sobre el amor propio, porque el amor propio es un tema súper explotado, porque la realidad es que es comercial, pero hay que verlo desde el punto de vista que es yo. Estoy 100% clara que cuando yo empecé a hablar de amor propio era mucho más comercial, Claro. porque no sabía. Bueno, pero también es un proceso. Es un proceso. De aprendizaje. Pero es un peligro. Sí. Es que creo que ese es el problema de las redes sociales, que están romantizando ahora, o sea, se van de un lado a otro, o sea, no hay un normal, o sea, las personas somos normales, no es todo una romantización, no es todo un dejo todo, vivo la vida es una, o sea, creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con el contenido que consumimos diariamente, ok, me amo, pero
hay prioridades. Claro, Necesito poner brother. prioridades en mi vida, necesito poner prioridades en todos los aspectos que no son necesariamente ir a un concierto O me lo merezco, o me voy a comprarme algo comprar tal de cosa. maquillaje Ajá, o lo un que sea. skincare. Ajá, ¿tú Exacto. estás yendo para terapia? Exacto. Y eso quería hablar contigo también, que creo que cuando hablamos de esto también vemos mucho en redes sociales como que el único consejo es ve a terapia, que sí es muy importante, pero es un privilegio. 100%. Al final, ir a terapia no es algo que todo el mundo puede permitirse y me gusta como que hables de estas otras alternativas como journaling, por ejemplo, que puedes autoexplorarte de otras formas que no necesariamente son la terapia, porque es verdad que es costoso y no todo el mundo se lo puede permitir, pero siento que ahorita hay muchas herramientas, hay muchísimos podcasts hablando sobre salud mental, hay blogs, hay Sí, muchos profesionales compartiendo contenido sobre esto que creo que si no tienes la posibilidad de ir a terapia, el tiempo, porque requiere muchas cosas, lo más importante es que, que todo lo que consumas a tu alrededor te ayude para tú sentirte mejor y no estar en esa completamente. constante comparación. Completamente. Cuando yo vivía en Venezuela, bueno, recibía mensajes y todo de personas que tenían hasta pensamientos suicidas, o sea, era súper fuerte. Y claro, yo no soy psicólogo, yo estoy Claro, compartiendo obvio. mi experiencia y el conocimiento que he ido haciendo he ido haciendo compounding de conocimiento a lo largo del tiempo. Claro. Y bueno, que sí es verdad que eso obviamente te puede poner en una posición un poco más de que sí, te quieren pedir preguntas o lo que tú quieras, pero yo no puedo manejar que una persona tenga pensamientos suicidas. Claro. Entonces yo hablé con mi psiquiatra de ese momento, con justo la que me estaba tratando la ansiedad, y ella me dio como varias líneas que existen en Venezuela de ayuda de salud mental gratuita. Y yo ya tenía un mensaje redactado y se lo mandaba. Se lo mandabas a la De gente. España no he tenido, la verdad es que no he tenido como este tipo de mensajes. Me gustaría igual saber esas líneas porque estoy Claro. segura que si existen en Venezuela, en España tienen que existir. Sí, nada más todavía. Más todavía, pero un poco eso, ¿sabes? Entender que, o sea, sí entiendo que es un privilegio y sí lo veo clarísimo, pero a la misma vez también pienso que hay personas aquí que a lo mejor ven como un privilegio ir a terapia, pero no como un privilegio comprarse un jersey. Claro. O no como un privilegio hacer, no sé, algún plan de ir a tomarte unas cañas con unos amigos o lo que sea. Que sí, que tomarte unas cañas con unos amigos puede ser terapéutico, pero hay veces que necesitamos ir un poquito más. Sí. Entonces, hay una amiga mía, por ejemplo, que me decía, es la típica, haz ejercicio, no, chica, es que no tengo tiempo. Ah, pero tienes tiempo para todo lo demás. Claro, Lo mismo exacto. pasa aquí. Sí, es eso que hablábamos antes, de priorizar lo que necesitamos. Sí. Y bueno, de ahí viene conocernos, porque si no nos conocemos, probablemente ni siquiera sepamos que necesitamos ir a terapia, porque digamos, ay, Mercurio retrógrado, lo que sea. Exacto. Entonces yo quería partir de ahí para preguntarte como que me enumeres cinco tips o como... ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comienzo a conocerme, a quererme? ¿Y cómo puedo ir como escalando en ese camino que, como Bien. hemos visto, no llega desde... No es como que me conozco y ya, sino que va Ok. progresando. O sea, el tip número 1, que es lo que yo creo que acelera, es el tema de la terapia. Pero en caso de no hacer terapia, haz journaling. Es como que lo primero, porque es un poco... comienzas a como a explorarte. ¿Qué es el journaling? Porque capaz no todo el mundo sabe qué es Ok, el el journaling es una práctica que haces, puede ser diariamente o puede ser tantas veces a la semana como tú quieras, en un cuaderno o en un sitio en el que tú te sientas cómodo escribiendo para hacer autoexploración. La mayoría de las personas que hacen journaling les gusta muchísimo el tema de no borrar, es decir, empezar a escribir sin borrar nada. Okay. A mí, honestamente, lo que yo encuentro más terapéutico, porque yo soy escritora y me encanta como escribir bien. Okay. Yo sí borro tal, lo que sea, pero siempre dreno ahí como mis pensamientos más Ok. oscuros y más ocultos que al final hasta una persona que vaya a terapia le puede dar vergüenza decírselo a tu terapeuta. Claro. Entonces, claro, está este tema. Si no quieres ir a terapia o no te parece, no tienes el dinero o en este momento no estás en las posibilidades por cualquier cosa, el journaling es una súper manera de empezar. Hay muchísimas cuentas que te dan preguntas de journaling. O sea, es Diarias. decir, porque me vas a preguntar, ¿de qué escribo? Vieja, de lo que tú quieras. Hoy me desperté de esta forma, me siento así, me siento asado. Pero si no eres una persona que tiene esto despierto y que no tienes ni idea de qué escribir, ni de identificar tus sentimientos, porque eso pasa, Claro. entonces comienza con preguntas. Hay personas que te dan preguntas que te dicen, hoy vas a hablar sobre
¿cuál ha sido tu momento más importante de aquí a 6 meses atrás? Y empiezas a escribir sobre eso y desarrollas. Entonces, eso va a hacer que tu mente como que se empiece a soltar. Claro. Eso es importantísimo. Lo segundo es la píldora de amor propio genuina que sirve y es para el resto de tu vida, es hacer ejercicio, es mover verdad. el cuerpo. Yo soy una persona que toda mi vida fui deportista y cuando empecé a ser un poco más adulta, lo dejé un poco de lado. Y Y yo cuando quiero me agregar... casé, sí. perdón, cuando me casé, mi esposo, lamentablemente su madre murió de cáncer y lo que un doctor le dijo, cuando Alejandro, mi esposo, le preguntó al doctor como, oiga, ¿qué puedo hacer yo por si acaso, sabes, esto a mí me da o para que no me dé? Y el tipo le dijo, un cuerpo en movimiento se mantiene en movimiento. Entonces no sea sedentario, come bien y es ejercicio. Y desde ese entonces Alejandro ha hecho que yo un poco vaya, ya no desde el punto de vista de estar más flaca o verme de cierta forma, sino 100% por la salud mental. Y cuando yo cambié ese pensamiento, aprendí entonces, o sea, ya no veo el movimiento como un castigo, sino más bien como, esto lo necesito, así como necesito ir a Claro, terapia exacto. o necesito comer bien, o cuando típico que te vas para un viaje a Italia, por ejemplo, no sé, y te comes todas las pizzas del planeta y todo, no sé qué, que tú dices, coño, me provoca ya una quinoa con un no sé qué, Literal, que te lo sí. pide tu cuerpo. Bueno, así mismo, aquí yo digo, sabes, ya mi cuerpo me pide movimiento. Sí. Eso es importantísimo. No, yo quería agregar eso, que también la gente piensa que solo hacer ejercicio es ir a un gimnasio o como un ejercicio súper de alto impacto y hay miles de tipos de ejercicios, averigua qué te gusta, qué Exacto. hay, existen demasiadas maneras de moverte, caminar, literal, caminar puede ser la mejor manera de moverte y también de pensar y de aterrizar de nuevo en ti. Exacto. Otra forma que a mí me gusta y que esto ya es pensando out of the box, pero en verdad, es el tema de la actuación. Hay muchísimas personas que se meten en clases de actuación, los políticos se meten en clases de actuación para aprender a dar discursos. Sí. Cuando mi esposo se enteró que yo era actriz, en ese momento era mi novio, me pidió que le cuadrara, o sea, cuadrara clases con mi profesora de actuación para aprender a negociar. Porque mi esposo es un tipo de finanzas y al final la actuación te da como mucha presencia y mucho tal. Pero es que además la actuación te pone en posiciones que no son tuyas, porque a ti te dan un guión y tú no, sabes, tú no tienes nada que ver con que a ti te pusieron a ser una prostituta. No, chica, yo no soy esta prostituta, no sé qué. Entonces te sientes más, como más tranquila al jugar para saber quién es esa persona y empiezan como todos esos juicios a efervecer, ¿sabes? Y la Como creatividad también. la creatividad. Entonces es una manera espectacular de conocerte. Bueno, chicos, malas noticias, se nos apagó el foco, pero la conversación está demasiado buena, así que vamos a seguir. Disfrútenselo y lo importante es el contenido. Así mismo, con tranquilidad. Vamos a hablar un poco de manifestación, de qué significa esto, porque estuve viendo un poco que también habla sobre que me estabas diciendo que tú manifestaste la vida que querías tener. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo llegaste Sí. aquí? Mira, en primer lugar, yo creo que nadie dice esto que yo voy a decir ahora, que es que cuando tú te metes en un curso de manifestación o cuando te metes en todas estas cosas de manifestación, esto es aburridísimo. Es aburridísimo porque yo creo que a nosotros nos encanta creer un poquito en la magia. Y cuando te das cuenta que en verdad la manifestación es autoconocimiento y trabajo, la gente dice, ah, clavilla, ya, ¿sabes? Ya tiro la toalla porque no me interesa, Claro. porque al final es eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, mira, la manifestación sí, obviamente, yo creo que independientemente de cómo lo quieras llamar, existe una energía con la que nosotros vibramos y estamos. Entonces, al final, y esto lo aprendí de una amiga mía que tiene un Instagram que se llama Quantum Quip, ella es físico cuántico y habla espectacular, de verdad que síganla porque es increíble. Y yo he hecho varios talleres con ella porque en verdad es buenísima. Se llama Mariana Fresneo, mexicana. El punto es que Mariana te explica que eso, que sí somos energía y que por eso, por ejemplo, hay gente con la que tú no vibras o no vibras y es de verdad es porque hay algo físico. Eso pasa también con las cosas que tú quieres en tu vida y con las que tú quieres manifestar y las que tú quieres llamar. Entonces, por ejemplo, el dinero vibra rápido. Al dinero no le gusta la lentitud, no tanto el sedentarismo, pero ser lento. Porque las ondas van así. Al dinero le gusta ir, ¿sabes? Súper rápido. Entonces, una persona que está activa, que hace, que está todo el día pensando, todo el día produciendo, todo el día no sé qué, obviamente, siempre obviamente siendo responsable y tampoco como quemándote las neuronas, pero a esto voy, ¿no?
Entonces, una vez que yo entendí que la manifestación va con este tema del autoconocimiento, Ujú. fue cuando yo por fin pude manifestar lo que yo quería. Yo quería vivir una vida, primero, de tranquilidad, porque una persona, cualquier persona que tenga trastorno de ansiedad generalizado, sabe Ujú. que tu peor enemigo eres tú mismo. Y Ujú. estás todo el día, a toda hora en tu cabeza. O sea, yo puedo aquí estar hablando ahorita y cuando yo me vaya, yo voy a darle 30.000 vueltas a las cosas que yo te dije, que pude haber dicho que no sé qué, no sé qué, y voy a sufrir, real. Y cuando salga el episodio y lo vea, voy a repensar 300.000 cosas, y porque así somos. Claro. Entonces, al final, es un tema obsesivo y honestamente no se lo deseo a nadie. Ujú. Entonces, claro, yo manifesté tranquilidad, pero la tranquilidad no viene sola. La tranquilidad viene trabajando para llegar a tener tranquilidad. Entonces, por ejemplo, yo que vivo con mi esposo, la convivencia es súper dura. A mí, por ejemplo, me pareció súper dura al principio porque Ujú. cada persona está viviendo su vida por muchos años y después se Ujú. están juntando dos crianzas completamente Sí. diferentes para ver cómo hacemos. Ujú. Entonces, la tranquilidad vino a mí una vez que nosotros trabajamos por ella. Es decir, comenzamos a ir a terapia de pareja, pero también fue porque pasamos por un momento bastante interesante porque nos íbamos a mudar para Estados Unidos. Ok. No, entonces dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a tener las herramientas para este Ujú. cambio tan fuerte? Ok. Al final no nos fuimos y decidimos quedarnos un tiempo en terapia de pareja para crear como unas bases sólidas. Ujú. Pero eso nos trajo tranquilidad. Esa tranquilidad está trabajada, porque Ujú. es cada 15 días ir a terapia, cada 15 días tener conversaciones súper fuertes o a lo mejor no tienen que ser fuertes necesariamente, pero profundas. Ujú. Y es también dentro de esa terapia de pareja, por ejemplo, ver cómo nosotros, o sea, los problemas que saltan de cada quien y cómo cada Ujú. quien después lo lleva a su propio rinde, ¿sabes? Rinde Ujú. boxeo con ellos mismos para Claro. un poco entenderse. Luego yo manifesté dedicarme 100% a las redes. Yo toda mi vida, o sea, bueno, eso desde el 2018 llevo con este tema y al Ujú. final cuando yo me mudé para Venezuela, para España, yo tuve eso, que empezar a pagar, pasé de vivir con mi madre, tal, lo que sea, a tener que pagar Ujú. renta, ser adulta. Y no me daba el tiempo para yo poder también Hacer tener redes súper también. creatividad de redes, porque además todo el que se dedica a redes sabe que tienes que estar todo el día a toda hora en esto. Y lleva mucho tiempo. Lleva muchísimo tiempo y que al final en verdad el contenido es súper importante. Ujú. Cada vez el contenido original es más importante y Ujú. para eso tienes que estar activa, presente y creativamente Claro. bien. Entonces, claro, yo manifesté esto. Ok, ¿cómo llegó? Bueno, mira, a través de también muchísimo trabajo, poder ahorrar económicamente para después yo ahora poder en este momento vivir de lo Ujú. que yo ahorré mientras empiece como a ganar plata de verdad, Claro. todo este tipo de cosas. Entonces, al final, la manifestación no es más que sí, llamar y querer y pedirle a esa energía que venga a ti lo que tú quieres, pero a su misma vez trabajarlo. Claro. Trabajar por eso. Sí, está la falsa creencia de que ya escribes una carta a tu yo del futuro, Quémala y haciendo mañana se te algo y se cumple. te va a cumplir y eso es Ujú. mentira. Al final todo lo que logramos en nuestra vida no viene por obra de magia, viene No. porque lo trabajamos y lo queremos, pero trabajamos por ello. Y que al final nuestros pensamientos, esto lo aprendí con Mariana, Ujú. o sea, nosotros estamos hechos de energía. Entonces, cuando Ujú. hay ciertos, o sea, todas las emociones vibran de cierta forma. Okay. Entonces, dependiendo del pensamiento que tú tengas, tú obviamente vas a vibrar de cierta manera. Okay. Entonces, una de las cosas que vibra más bajo, por ejemplo, es el miedo o la vergüenza. La vergüenza creo que es lo que vibra más bajo. Ujú. Entonces, si todos tus pensamientos son, por ejemplo, una persona que se avergüenza de ser quien es, de una persona que constantemente está como criticándose y porque no le gusta quién es o lo que sea, lo que estás haciendo es vibrar bajo y por ende, aunque tú hagas todas las cartas que tú quieras para el universo Ujú. y le tires rosas así a la vida y no sé, te llenes de escarcha, es que no va a No va pasar. a pasar, ¿no? Entonces es un tema, o sea, a mí la manifestación me gusta verla desde ahí, desde el autoconocimiento y el trabajo en Ujú. ti para después crecer. Claro. Porque al final cada quien resuena con lo que le gusta. Cada quien, hay gente que habla de manifestación, hay gente que habla de astrología, hay gente que habla de psicología. Y al final hay un tema que es real, que es el tema de que mientras más te conoces, más te entiendes, y mientras más te entiendes, mejor te Del tratas. 100%. Entonces, mientras mejor te tratas, más vibras, y mientras más alto vibras y más rápido vibras, significa que entonces llamas a ti lo que quieres, te comienzas tú misma a alejar de las personas que no te hacen bien, comienzas tú a construir una vida que te guste, pero de nuevo, todo viene desde trabajarte. Ujú. Sí. Quería
ya tenemos pronto que cerrar, pero Ah, quería que nos diferenciaras un poco, o como que creo que el autoconocimiento, como ya estábamos hablando, va ligado al amor propio. sí. No te puedes amar tanto y respetarse sin conocerte. Ok. Pero explícanos tú cómo ves todo va ligado, cómo si no te conoces es imposible seguir en este camino hacia el amor propio. Bueno, es que va ligado a través de esto del despertar. Mm. O sea, porque tú te puedes amar en qué sentido. O sea, hay una frase que a mí me encanta, que yo no me acuerdo en qué serie de televisión la vi o si la vi por Instagram, pero es algo así como que o sea, algo así como que tú solo puedes recibir el amor. Vamos a buscarla. Es algo así como que tú solo puedes recibir el amor que crees merecer, algo así. Y es eso, es la realidad. Entonces, eso siempre lo hablamos de en pareja, en no sé qué, no sé qué. Ujú. Vamos a traerlo a ti misma. Claro. El amor propio que tú te puedes dar es el amor que tú crees que mereces hasta cierto punto. Entonces, Claro. mientras más vas excavando y más vas entendiendo quién eres tú, entonces a lo mejor el amor va más profundo, se te va metiendo dentro de tus venas, ya te das cuenta, por ejemplo, que ya tu amor propio no se basa en decirte afirmaciones todos los días en el espejo, sino en que cada vez que vas a tener eh, una reunión de trabajo con un jefe que tú sabes que de vez en cuando dice comentarios abusivos, lo pones en su puesto, porque Ujú. aprendes a poner límites. Claro. Entonces ya tú no tienes que estar todo el día, toda hora diciendo, es que soy buena, es que me amo, es que no sé qué, es que no, es que yo me sé defender en el momento en que me tengo que defender, no tengo que sacar los dientes todo el tiempo ni a toda hora. Entonces sí, es como mientras más te conoces, más puedes entender Claro. quién eres y cómo te entiendes, entonces amas más esas partes que vas entendiendo. Ujú. Entonces sí, claro que están unidos, pero la realidad es que el amor propio va a ser mientras, o sea, su profundidad varía de cuánto te conozcas. Entonces, Ujú. si en verdad no te conoces, es un amor propio súper superficial Claro. que va a terminar siendo, o sea, bueno, vas a terminar en cosas que a lo mejor no, o sea, no me gusta decir la palabra banal, pero sí Sí, es superficiales y verdad. físicas. Sí, además que también creo que hay esa creencia como de amor propio, solo amo mi físico. Es Eso, como todo, o sea, es es como todo. ese trabajo de amar lo que me gusta, amar lo que hago, amar hacia dónde estoy yendo, amar mis procesos. Yo quería agregar una frase que mi hermana, que es odontóloga, es una dura, ella siempre lo dice Shout out. y dice, créetelo hasta que te conviertas. Así Y mismo es. no se la inventó ella, pero la tiene muy presente y me encanta, es verdad. O sea, si no te lo crees tú, no se lo va a creer Pero nadie. claro, O sea, 100%. tú tienes que ser tu mayor fan. O sea, sí, los que están a tu alrededor te van a querer y apoyar y es importante tener esa red de apoyo, pero cuando tú aprendas que tú eres tú, porque tú vas a vivir contigo toda tu vida, es en el momento que vas a sentirte mejor contigo mismo. Y lo que hablábamos antes, Exacto. va a haber altos y bajos, y yo lo repito mucho en el episodio porque creo que es importante dejar de romantizar que siempre nos vamos a amar, que siempre vamos a estar en un constante, ay, soy la máxima. No. No. Y que el tema de los bajos también, Emi, para cerrar, yo creo que mientras más claro tengas que hay altos y bajos, los bajos te pegan menos. Ujú, exacto, Porque, sí, porque, 100%. brother, o sea, yo sé y lo tengo presente que hay Ujú, momentos del mes que ya no es ni siquiera porque, o sea, el otro día yo subí un TikTok diciendo, ayúdenme porque estoy yendo a terapia, estoy haciendo journaling, ujú. hago ejercicio y me siento mal. Y era que estaba PMSing. Claro. Estaba a punto de que me bajara la regla, entonces estaba grave, estaba mal y estaba teniendo además un tema de dopamina porque había dejado justo el azúcar. Porque dejé el Mm, azúcar hace un tiempo, por eso estoy brotada, porque estoy como que sanando. mm. Literalmente mi cuerpo está botando la mierda. Pero al final es como, si no te das cuenta que ese es un bajón, No, y aceptar el bajón. exacto, Como vivir el bajón. Estoy de bajón, eso está bien. No voy a estar bien siempre. estoy debajo. Yo también quería, para ya cerrar, ¿qué consejo le darías a las personas que están en esta trayectoria, que están intentando amarse, que te empiezan a escuchar? ¿Qué consejos les darías para que sea más fácil y también más efectivo? Amarse. Sí, el El camino auto, hacia el amor el... propio y hacia el autoconocimiento. Mierda, déjame un momento. No sé, que sea más fácil. No más fácil, porque fácil no va a ser, pero más efectivo. Sí, yo pienso que para que sea más efectivo tu trabajo, tienes que rodearte de personas que no te echen para abajo.
porque las primeras veces, ya sea que vayas a terapia, o ya sea que comiences a escribir, o ya sea que comience todo este tema del autoconocimiento, cuando tú empiezas a mover esas emociones, son días súper difíciles y complicados, días no, semanas. Entonces estás movida, estás revuelta, y si tú te mueves en un ambiente tóxico, que además en cualquier momento te pueden decir un comentario, tú estás de a toque, es muy complicado como que seguir. Entonces yo creo que más allá de comenzar a conocerte al 100%, lo primero que puedes hacer es como hacer una limpieza y un barrido para solo en ese momento sí tienes que ser como súper purista para estar solo con las personas que saben que son tu persona vitamina, que te ayudan, que te dan como esa fuerza, tú estar bien, empezar a conocerte y ya después puedes lidiar con todo el mundo, porque es mentira que tú vas a estar siempre en tu círculo cero, porque la realidad es que somos seres sociales y te vas a conseguir siempre una persona malhumorada en la calle o vas a tener que trabajar con alguien que no te gusta y eso es así. Y la realidad es que también, es que si solo estuviésemos con nuestro círculo cero sería hasta aburrido. No, sí. No, yo entiendo a lo que tú te refieres, que es como esas personas que te van a rodear todos los días, que sean personas. Exacto, al principio, Al porque ya principio. después de eso, ya después tú puedes tener a lo mejor, eres amiga de una persona que sabes que no es la mejor para ti, pero bueno, tú estás decidiendo, no sé, ayudarla en un momento, pero porque tú ya estás bien, Claro. porque tú ya estás tranquila, porque tú no sé qué, porque es que si no lo que haces es recibir, te Ujú. vuelves una esponja, Claro. porque en ese momento empiezas a abrir huequitos en el Ujú. autoconocimiento, abres huecos, 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 y después esos huecos se pueden llenar Ujú. de más o menos mierda, según lo que tú quieras, Claro. dependiendo de con quién te juntes. Sí, Entonces, 100%. eso. Bueno, bueno, no. Mil gracias, Bea, por haber estado con nosotros hoy. Me encantó escucharte, me encantó todo lo que Me tienes encantó. para compartir, para que nos sigamos queriendo, amando y respetándonos. Y nada, en la descripción de este episodio les voy a dejar toda la información sobre Bea. Ella también tiene un newsletter que está muy cool. Y nada, también les recuerdo nuestro Instagram y nuestro YouTube, que es @soylaunicapodcast, para que nos sigan y estén pendientes de todos nuestros episodios. Así que bye. Bye, Besitos. gracias.